Buen día. El día de hoy nos encontramos con mi compañera Catherine Torres y mi persona Paula González. Venimos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Bien se entiende que el conflicto armado se remonta a mediados del siglo XX, cuando aparece la violencia bipartidista entre los liberales y conservadores, lo cual permite la formación de los grupos armados al margen de la ley. Es desde aquí donde el país ha venido viviendo décadas de conflicto con la guerrilla y el narcotráfico afectando a la población. Es aquí donde entramos a ver conocimientos de las masacres de Segovia y Remedios, ocurridas en 1988 en el noroeste antioqueño, el cual nos permitirá ver cómo se entrelazan los intereses políticos, económicos y militares de los diferentes actores del conflicto armado, y cómo el Estado fue responsable por las acciones y omisiones de los actos tan atroces. En esta masacre se identificaron dos episodios de violencia política que ocurrieron en el noroeste antioqueño y que tuvieron como objetivo eliminar a los militantes de la Unión Patriótica, un partido de izquierda que había ganado las elecciones locales en esa región y que había surgido como resultado de un proceso de paz con las FARC. Estas masacres fueron perpetradas por grupos paramilitares liderados por Fidel Castaño con la complicidad de miembros de la fuerza pública y civiles locales. La masacre de Segovia ocurrió el 11 de noviembre de 1988, cuando un comando armado irrumpió en el casco urbano del municipio y disparó indiscriminadamente contra la población civil. El saldo de muertes fue de 46 personas asesinadas y más de 50 personas heridas, la mayoría simpatizantes o miembros de la Unión Patriótica. El ataque duró cerca de 3 horas y como con la pasividad o colaboración de la policía y militares que se encontraban en el lugar. La masacre fue una respuesta al triunfo electoral de la Unión Patriótica en Segovia, donde había obtenido la alcaldía y varios concejales en las elecciones del marzo de este año. También se evidenció la masacre de Remedios, el cual ocurrió el 2 de agosto de 1988, cuando otro grupo paramilitar ingresó al municipio y asesinó 12 personas, entre ellas el alcalde electo por la Unión Patriótica, Luis Fernando Lalinde. En esta masacre, los paramilitares también incendiaron varias viviendas y locales comerciales y amenazaron a los habitantes con volver si no abandonaban el pueblo. La masacre fue parte de una campaña sistemática de exterminio contra la Unión Patriótica en Remedios, donde también había ganado las elecciones locales. Entre 1983 y 1997 se registraron más de 300 asesinatos selectivos contra líderes y militantes de este partido en este municipio. Estas masacres tuvieron un profundo impacto en el tejido social y político de Segovia y Remedios, así como el proceso de paz que se adelantaron entre el gobierno y las FARC, grupos guerrilleros del cual surgió la Unión Patriótica como parte de una negación. Las víctimas y sus familiares sufrieron graves violencias a los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la participación política y a la verdad, la justicia y la reparación. Estos hechos también generaron miedo, desplazamiento forzado, silenciamiento y estigmatización de las experiencias políticas alternativas en el noreste de Antioquia. Sumándole a esto, el mes anterior, el 4 de agosto de 1988, ocurrió otra masacre en el municipio vecino de Remedios, en el cual un grupo paramilitar asesinó a 12 personas, en donde murió el presidente del Comité Municipal de la Unión Patriótica, el secretario general del Sindicato de Mineros y muchos divergentes más. El ataque duró hasta el 12 de agosto y dejó a 18 muertos y 30 heridos. Esta masacre también contó con la colaboración de agentes del Estado que permitieron el ingreso y la movilización de los paramilitares en la zona. Ahora bien, al tener estas memorias del conflicto armado en Colombia, nos preguntamos si esto contribuye a la construcción de paz en el país. Pero para empezar, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 9 millones de víctimas entre 1984 y el 2019, que han sufrido diversas modalidades de violencia como el desplazamiento forzado, homicidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, entre otras. Estas víctimas tienen el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición, como lo establece la Ley 1448 del 2011. Para ello, es fundamental el proceso de memoria histórica, que busca reconstruir y visibilizar las experiencias personales y colectivas de quienes vivieron el conflicto directamente, así como las causas y consecuencias de este mismo.
Es por esto que el proceso de memoria histórica contribuye a la construcción de una cultura de paz en varios aspectos. En primer lugar, permite el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos y dignidad, que han resistido y aportado a la transformación del país. En segundo lugar, facilita esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades de los actores armados, lo que favorece la rendición de cuentas y la justicia transicional. En tercer lugar, promueve el diálogo y la reconciliación entre los diferentes sectores de la sociedad al propiciar espacios de encuentro, reflexión y participación ciudadana. Por último, fortalece la democracia y la convivencia pacífica al generar conciencia crítica y compromiso con la prevención de la violencia y la defensa de los derechos humanos. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y al conocer la historia de nuestro país generemos un proceso de cambio para acercarnos más a la paz, teniendo en cuenta las vivencias del conflicto armado.